Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver hoy, les traigo un pequeño chat, ya que tenemos mucha lluvia por estos lados. Quería entrar en vivo con ustedes, pero tenemos mucha lluvia y puede haber problema con el internet. Mejor hay que ser precavidos. Así que un saludo para todos, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar, en cualquier país, en Europa, en todos los lugares de por acá, ciudades de Estados Unidos, donde yo me encuentro en Estados Unidos. Aquellas personas que preguntan dónde estoy en Miami, Florida, que pertenece a Estados Unidos de Norteamérica. Así que aquí muy lindo, donde estamos, en este país maravilloso, como es el país de muchos sueños, el país de tantas personas que vienen aquí a este país también a querer levantarse y también a cumplir sus propósitos. Esto es muy bonito recordarlo, que este es un país de oportunidades. Vamos a tener un pequeño chat hoy, deseando que todos estén bien. Y bueno, estamos con tantas sorpresas al avanzar estos días. Tenemos pues muchas cosas que están pasando. Como ya ven, tenemos esto de las lluvias. Estamos con muchas lluvias por el huracán que está pasando, que ha pasado por México y viene por acá, por la Florida, por Georgia, por Tampa, por ahí también. Miren cómo estamos llenos de agua, llenos de todos estos acontecimientos. Hace un tiempo, anteriormente, en otro video les hablé de que íbamos a tener muchísima agua, muchísimos eslaves, muchísimas inundaciones, que se iban a estar perdiendo ciudades con las inundaciones de agua también, que se iban a salir los mares, todavía falta que se sigan saliendo. Y esto ya se ha visto, pero también le dije que venía una sequía para el futuro, una sequía insoportable, donde la tierra se va a estar partiendo en pedazos. Los animales se van a estar muriendo por falta de agua, donde no va a haber agua como la hay ahora. Entonces va a estar cambiando. Lo que es una cosa ahora, viene otra cosa más tarde diferente. Entonces vamos a tener una sequía donde se va a partir la tierra en pedazos, donde los animales van a estar muriendo también, donde se van a secar los ríos, se van a secar los mares, se van a sacar cualquier tipo de lagos que puedan haber, se van a quedar como que si ahí nunca hubo agua. Todo eso viene para el futuro, así que están avisados ya, porque ya eso también está dicho desde antes en los videos anteriores, porque aquí traemos las cosas con anterioridad antes de que pasen. Las estamos trayendo también, como se llama, a una vista del futuro, así bastante lejana o bien sea cercana. Pero aquí se habla antes de salir una noticia, luego las noticias estarán diciendo lo que aquí decimos en este canal. Tenemos tantos acontecimientos que de verdad tenemos una empresa que es una empresa construida por Elon Musk también. Esta empresa es una empresa un poquito complicada para entenderla, y sin embargo también es aprobada por la FDA, que tiene que ver también con todo el departamento de salud, y se llama Neuralink. Neuralink es una empresa construida por este Elon Musk, y esta es una empresa un poquito como para entender diferente, porque es donde él está creando implantes para el cerebro, y son aprobados también por esta empresa, por lo que viene siendo la FDA. Y esto que están haciendo de implantes también, una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa es la verdad de lo que vaya a tener en acontecimientos y resultados. Estos, estos implantes que él dice que van a estar haciendo, que para ayudar al cerebro. También dice que es para un tratamiento de personas que tengan problemas con la vista, que es un tratamiento para aquellas personas que nunca han visto, que siempre han tenido problemas en la vista de nunca ver. Según él explica que es un tratamiento muy bueno que viene, vaya a saber, porque lo que están buscando es cómo ponerlos el chip, que es realmente lo que quieren instalarnos en nuestro cuerpo en el futuro. Es importante saber todas estas cosas para que ustedes también estén prevenidos. Yo no le tengo ninguna confianza a Elon Musk, para nada. No le tengo confianza. Recuerden que él es de Twitter, el dueño de Twitter con la X,
La X simboliza siempre muerte, simboliza pestilencia y simboliza todo aquello que tiene que ver con mortandad. Esto es la X para la élite y esto es lo que le puso este hombre a el Twitter. Entonces, ¿qué podemos esperar de él? No se puede esperar gran cosa. Esto para el futuro va a estar un poquito complicado porque esto se llama que seremos también posthumanos para un futuro. Por eso que tenemos que irnos cuidando y sabiendo bien que nos quiere, la élite quiere crear a todos nosotros como unos humanos sin alma, unos humanos sin espíritu. Eso es lo que busca la élite, cómo hacernos engañar con cosas que van a estar sacando, que van a estar ayudando a las personas, si no se han preocupado por años y años y años de que una persona esté con sus ojos de no poder ver, que son los cieguitos, y personas que se han dañado la vista y no han podido ver, porque hasta estos momentos vienen interesándose en ayudar a las personas con la vista. Todo esto es un, como yo digo, un truco de la élite para poder hacer con nosotros lo que ellos quieren hacer en el ser humano, mandar en el ser humano, crearnos a semejanza ya no de Dios, sino de la élite. Y eso tenemos nosotros que estar muy, pero muy atentos a todos estos acontecimientos. Esto no es nada, todavía viene mucho más que ustedes tienen que escuchar de los tales implantes que van a estar haciendo y de los tales también chips que van a estar poniendo a las personas, a unos que se lo van a poner en la mano, a otros que se lo van a poner aquí en la frente. Y eso también viene hablando de lo que ya les hablé hace un tiempo atrás, que estaban empezando también por Europa, enmarcar a las personas, y eso se llama la marca de la bestia. En otras palabras, como si fuéramos nosotros ganado, ganado con deuda de banco, que nos van a estar marcando, y es así como van a estar actuando para el futuro todos estos que son de la élite, incluyendo a este Elon Musk también. Por otro lado, también este hombre puso en Twitter por qué solamente hacían atentados contra Donald Trump y no hacían los atentados también contra Kamala Harris o Joe Biden. Pues ya eso fue para despertar a aquello de las personas que se dedican a esas cosas de andar haciendo de las suyas, pues ya hay atentados para Kamala Harris. Es bastante preocupante y a mí me preocupa muchísimo estos atentados que están haciendo, ya preparándose para Kamala Harris. Ahí van a estar oyendo ustedes cómo van a estar viniendo las noticias con los atentados que van a tener también para Kamala Harris, la vicepresidenta, la cual es la candidata de los demócratas. Pues para los que no saben, ¿verdad? Pues estos atentados ya están preparándose y esto está muy delicado. Primero porque la señora vicepresidenta Kamala Harris cumple años el día 20 de octubre. Ya en este mes que dentro de octubre, ya les dije que tenemos que estar como así un poquito atentos porque las cosas se pueden complicar de la noche a la mañana. Y esta señora cumple años el día 20 de octubre. Nunca me gusta cuando una persona va a cumplir años y está recibiendo estos tipos de amenazas. Ya les he hablado y hemos comprobado aquí a través de los años que tengo todos estos chats, cómo hemos podido ver todas las respuestas de estos cumpleaños. Por eso siempre es importante respetar su cumpleaños 2 meses antes, 2 meses después, porque muchas cosas pueden pasar en el cumpleaños de una persona. Esto es a nivel espiritual. Yo, como soy metafísica, parapsicóloga, yo también puedo hacer estos análisis y por eso los comparto con ustedes. No todo el mundo puede hacer un análisis de esto porque hay que ser, primero, numerólogo. Segundo, metafísica para tener el conocimiento espiritual. Y tercero, ser parapsicólogo para poder también ir bregando con todo lo que es el fenómeno paranormal. Por eso es importante hacer caso y cuando se acercan estos cumpleaños son de máxima atención. Muy complicado, una atención que hay que tener de verdad muy complicada para la señora Kamala Harris que esté
para que reciba amenazas. Esto se va a estar viendo ya muy pronto, si acaso no salga a las noticias ya mismo, de hoy en adelante, que lo estoy diciendo yo, en cualquier momento lo vamos a estar sabiendo que van a haber estas amenazas para también la vicepresidenta. No serán solamente para el expresidente Donald Trump, también serán para Kamala Harris. Así es que esto también lo ha provocado Elon Musk cuando está hablando en el Twitter, que por qué están intentando solamente con el señor Donald Trump y no lo hacen con Kamala Harris o con Joe Biden. Pues ahí está la respuesta cuando estamos atizando el juego. Eso se llama atizar el juego, echarle leña al fuego. Y eso es lo que buscan estos cerebros retorcidos, ponerlos en inestabilidad a todos nosotros, como somos la población de Estados Unidos y los que no sean de aquí también, de otros países. Y eso es lo que ellos quieren siempre, hacer cosas que pueda hacer algo inestable en cada uno de nosotros. Pero por eso yo los invito a que vamos a orar muchísimo. Les voy a traer también una predicción que me han pedido de mucha importancia. No dejen de verla porque va a estar muy importante. Esto es un resumen que, bueno, que ustedes lo vean. Y viene siendo lo que, en otras palabras, también lo que está pasando con este hombre que están acusando, el rapero que es el Diddy de Nueva York y de por allá de California y de aquí de la Florida. La verdad que le llegó su turno a este Didi. No entiendo cómo ha habido tantas cosas que están pasando con este hombre, tantas maldades y que no lo hayan cachado desde hace mucho tiempo. Es bastante complicado lo que hay con él. Aquí tengo las cartas. Vamos a hacer estas cartas del tarot aquí, que son los arcanos mayores, rapidito, para ver qué pasa con este hombre. Según me han preguntado, dicen que una vidente por ahí dijo que era una conspiración en contra de él porque él era inocente. Pues vamos a ver lo que dicen aquí las cartas muy rapiditamente. Y veo por acá, esto aquí, tenemos las cartas que hago siempre de para nada. Miren, aquí está la carta del diablo, nada más que esta carta oscura la que sale. Así que no hay más nada que decir. Este hombre sí es culpable. Este hombre es tan culpable como otros que han habido, pero sí es culpable. Y esto, de verdad, ya era su turno. Y además de eso, vamos a ver, le voy a traer un resumen completo de lo de este hombre para que vayan sabiendo qué es lo que le espera para el futuro y qué es lo que va a ver con él. Pero aquí este hombre de verdad está culpable. Aquí le sale la carta del diablo. O sea, él es más diablo que el diablo. Así que está la carta acá, sale esta otra carta aquí, de lo que es la carta del mago. Tenemos otra carta por acá y otra carta aquí. Las 5 cartas que están hasta con el ermitaño, este hombre es posible que se refunda en la cárcel por toda la vida. Una cadena perpetua que le van a poner, una cadena de vida le van a poner en la cárcel. Una cadena para siempre le van a poner ahí si es que no le piden la pena de muerte, que no es muy usable para Nueva York. Pero sin embargo, este hombre, por más dinero que tenga, no va a salir. La carta del diablo lo va a mantener ahí adentro. Asimismo es cuando se le sirve al diablo. Cuando se le sirve al diablo, se llega el momento en que el mismo diablo se lo lleva. Eso le pasa a este hombre que está ahorita en este problema y a cualquiera. De esto vamos a hablar porque hay mucha tela por cortar de este acontecimiento que hay con este hombre que es el Didi, el rapero. Muchas personas van a estar saliendo aquí. Aquí van a ver muchas personas mezcladas, por lo que dice también las cartas por aquí. Vamos a ver por acá, ¿sabes? Sale la carta de el as del tarot aquí. Esta carta del as del tarot no tiene salvación. Ni tiene salvación él y solo no va a ir. Eso es lo que pasa, que cuando el diablo se lleva a uno, se lleva a un montón. No se lleva solamente a uno. Así que este hombre no va a estar solo en todo esto que le está pasando. Y nada de lo que dijo una vidente por ahí, que era inocente, que era una trampa que había en contra de él. Entonces eso no es ser vidente, eso es ser ciego. Si no ve, es porque es ciego la persona. Y esto aquí hay mucha tela que cortar. Tenemos todas estas cartas aquí. Y aquí no hay nada de bueno. De hecho, aquí está la carta de la justicia, que no la he escogido. Salió acá en las cartas que saqué.
Y esta carta, la carta de la justicia, pues la justicia le ha llegado, por fin le ha caído la justicia. De la justicia divina no se salva nadie, nadie. La verdad siempre va a salir a la luz. La verdad siempre va a resplandecer ante la luz y entre cielo y tierra. No hay nada oculto. Y esto es lo que le está pasando a este señor rapero que ha hecho tantas cosas y que va a dejar a mucha gente envuelta. Aquí hay demasiada gente envuelta en todo esto. Mucha, pero muchísima gente está, todo lo que le sale. El tener dinero no es nada. El tener dinero, la verdad, no es ser inteligente, más bien al contrario, como que todos los que tienen dinero cometen muchas como cosas raras, yo diría estupideces por no decir otra cosa. Tenemos acá estas cartas también, todo está al revés, aquí hay mucha tela por cortar. Les prometo que haremos un oráculo solamente para este contenido, que yo no me ocupo de traer ningún oráculo para farándula ni nada, pero esto no es farándula, ya esto es lo que yo mezclo, la ley de la justicia divina, donde todo sale a la luz y donde no queda nada impune, donde tarde que temprano las personas tienen que pagar, así como tienen que pagar muchos otros que van a estar cayendo. Por eso estos son años apocalípticos, son años proféticos, porque estos son años de cobranza, de causa-efecto, lo que se llama años kármicos. Todo aquel que la debe, la paga. Así que va a estar pasando en este tiempo. Esperen nuestro próximo chat, que vamos a estar haciendo una investigación muy profunda de las que hace Moira Victoria respecto a estos casos, porque por ahí yo hice la investigación de este señor Nazón y está donde tiene que estar desde que hice la predicción. Hoy les digo a todos, gracias por estar aquí y también suscríbase a nuestro canal, nos pone un like si les gustan nuestros temas y también para las consultas privadas visite nuestra página web donde está toda la información. La estamos renovando, por cierto, haciendo algunos cambios para que esté mejor. Pero por favor, hay muchos cambios que vamos a estar haciendo ahora mismo en esta misma semana, en los días de los arcángeles. Así es que les deseo con el alma que estén muy bien. Hay que rezar muchísimo para que el poder de Dios venga y ayude a este proceso de estos cerebros retorcidos y todos estos que quieren hacer tanto daño a la humanidad, ya nos quieren hacer alma de la élite en vez de que seamos alma de Dios. Entonces tenemos que rezar mucho para no permitir que venga un cerebro retorcido a dañar la humanidad. Hasta entonces les habló Moira Victoria.